Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Elohim porque nos ha permitido el día de hoy tener vida, tener salud y porque nos da esta oportunidad tan linda de poder estar el día de hoy hablando de sus sagradas escrituras. Muy en especial en este mes de septiembre porque justamente celebramos, ¿no es cierto?, el mes de la Biblia, dado, ¿no es cierto?, que el 28 de septiembre del año 1569 se publica por primera vez la Biblia en el idioma castellano. Y eso es lo que celebramos en el mes de septiembre. Por eso se dice que el mes de septiembre es el mes de la Biblia, porque fue el mes que se publicó la Biblia, la primera Biblia que se escribe al español, aunque hubieron otros escritos antes de Casiodoro de Reina. Hubo, ¿no es cierto?, primeros escritos del Nuevo Testamento, que una vez que entraron a España estos libros, esta parte del Nuevo Testamento, una vez que fueron descubiertos, fueron la mayor parte de ellos quemados. Hubieron también otros escritos por allí, traducidos al idioma castellano, pero finalmente quien logra, digamos, ya escribir la Biblia completa al castellano y publicarla es Casiodoro de Reina, y la publica el 28 de septiembre del año 1569. Bueno, no es mi tema hoy día hablar de la historia de la Biblia, lo vamos a hacer si antes que termine el mes vamos a dar un espacio, obviamente, para hablar muy en especial de la escritura. Así que, pero no es el día de hoy que lo vamos a hacer, dado, ¿no es cierto?, que el 28 de septiembre tenemos en el lugar donde nos reunimos como hermandad una santa cena. Vamos a recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cenando con la hermandad, y allí también mi esposa va a estar encargada de dar una pequeña reseña y de poder hablar también justamente de la historia de la Biblia. Ella va a estar encargada de ese tema, así que no quiero hablar de eso yo el día de hoy porque ella va a tener ese espacio para hacerlo con la ayuda del Eterno, ¿ya? Así que están todos invitados para que los que quieran acudir y puedan también escuchar esta pequeña reseña con respecto a la escritura, ¿no es cierto?, a lo que celebramos este mes, por qué lo celebramos, ¿ya? Y vamos a aprender un poco también, ¿no es cierto?, de la historia de la Biblia. Bien, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a analizar los dichos del apóstol Pablo, mencionado en la carta a los hermanos de Galacia, conocida como la epístola a los Gálatas, ¿ya? Y es aquí donde vamos a analizar los dichos del apóstol Pablo a través de esta epístola, específicamente en el capítulo 3 de Gálatas, en el verso 6 al 9, donde dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Estos son los dichos del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, y nosotros el día de hoy, con la ayuda del Eterno, vamos a comentar estos textos, ¿ya? Y no solo esto, sino también los dichos del apóstol Pablo en la carta, en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo 11, donde él también hace mención con respecto a Abraham, con respecto a su fe. Pero para entender los dichos que dice el apóstol Pablo acá en Gálatas, como los que dice en la epístola a los Hebreos, tenemos que entender el llamado de Abraham, ir al libro de Génesis, al principio, ¿no es cierto?, donde el Eterno llama a Abraham a dejar a su tierra, su parentela, y donde le hace promesas
promesas que Abraham abraza, cree en estas promesas y obedece, sin saber mucho de lo que estaba recibiendo en sus manos, ¿no es cierto? Pero él cree con una fe obediente. Es decir, no solo creyó, sino que obedeció. Si no, no servía. La fe no sirve, como dice Santiago, la fe sin obra no sirve. No hay fe. Si no hay obra, no hay fe. Es mentira que hay fe, hay una ilusión de la fe. ¿Ya? Abraham tuvo esa fe y obedeció, es decir, creyó. Entonces, como tuvo fe, creyó en eso y obedeció. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy para poder entender los dichos del apóstol Pablo. Así que tenemos entonces que ir al libro de Génesis, al capítulo 11 específicamente, para entender entonces la fe de Abraham. Comenzamos leyendo en el verso 1 del capítulo 11 de Génesis, donde dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Bien, vamos entonces a empezar a ondear en esto. Antes del diluvio hubo una historia donde transcurrió una gran mayoría de tiempo. Una vez que viene el diluvio, se salvan 8 personas, no hay su familia. Ellos quedan con la historia pasada, con la historia de la humanidad. Y esta historia se fue traspasando en forma oral, ¿no es cierto?, hasta que aparece Moisés y ya la escribe él, ¿no es cierto?, la palpa en tablillas, en piedra, más tarde en cuero, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy. Pero al principio todo era oral, se pasaba en forma oral la historia, y así se mantuvo viva la historia de la humanidad. Hasta que Moisés entonces escribe los primeros 5 libros de la Biblia, conocido como la Torá, o conocido, ¿no es cierto?, en el griego, en el latín, como el Pentateuco. De esta manera entonces, después del diluvio, comienza también, ¿no es cierto?, una nueva historia. Las nuevas personas que quedan vivas comienzan a poblar de nuevo y comienza entonces a formarse una nueva sociedad. Con la experiencia del diluvio, con el trauma del diluvio, ¿ya? Pero al correr el tiempo, y no mucho tiempo, 500, 600, 700 años, ya la gente empieza a tomar ahora una rebeldía y empieza a decidir vivir sin Dios. No porque Dios no existiera o no tuvieran en la historia de ellos, en su conciencia, con respecto a su creador. No supieran de su creador. La historia estaba viva, porque años más tarde Moisés la escribe. Eso significa que estaba en la mente de las personas, que se iba pasando la historia en forma oral. Pero ellos deciden en su corazón vivir sin Dios. ¿Ya? Y aquí entonces aparece la famosa Torre de Babel, esta gran ciudad que ellos hicieron, ¿no es cierto? Una ciudad, querían hacer una ciudad fortificada, por si a Dios se le ocurría nuevamente
hacer un diluvio. Ellos tratan de desafiar a Dios, ¿no es cierto?, y vivir sin Dios. Podemos vivir sin Dios, podemos hacer fortalezas sin Dios, y empiezan a rebelarse contra Dios. Y es en este periodo también donde vive Abraham, por lo menos su padre, ¿ya? Es probable que cuando su padre sale de Ur de los Caldeos, sea una de las razones por la cual decide salir de Ur de los Caldeos el padre de Abraham, donde sale con Abraham, con su sobrino Lot, con su nuera, ¿no es cierto? Y se van a otra región, y probablemente sea esta una de las causas que deciden alejarse, ¿no es cierto?, de Ur, de esta gente que había decidido en su corazón vivir sin Dios. Y es probable que el padre de Abraham no quiso mezclarse en esta situación, prefirió alejarse un poco de esta rebeldía, ¿ya? Y prefiere irse de Ur de los Caldeos. Cuando Abraham nace, cuando Abraham, ¿no es cierto?, se va con su padre, ya tenía alrededor de 70 años y por supuesto, seguramente estaba el desánimo en Abraham, porque Abraham era un hombre justo, una persona que quería vivir reconociendo a su Creador. Reconociendo la existencia de su Creador, y no quería vivir en este nuevo mundo que se estaba estableciendo, lejos de su Creador, sabiendo él la historia y las consecuencias que trajo años atrás la rebelión contra su Creador, ¿no es cierto?, donde Dios desata su ira a través del diluvio. Entonces Abraham ve que esta humanidad en la cual está viviendo él se está desbandando, se llena de desesperanza, ¿ya?, y de angustia seguramente, y no tiene dónde ir. Es aquí entonces, ¿no es cierto?, donde pasamos al capítulo 12, donde el Eterno tiene un encuentro con Abraham y le hace el llamado y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estos dichos que Jehová le dice a Abraham son muy interesantes y muy reveladores, porque Abraham estaba viviendo seguramente en un entorno donde no era comprendido por el hecho de él no querer participar del paganismo, de no querer participar de la rebeldía que se estaba formando, de no querer participar, ¿no es cierto?, en esos asuntos donde dejaban afuera al Creador. Y por esta razón seguramente la gente maldecía a Abraham, lo trataba mal, a su familia, y es por eso que su padre decide dejar la tierra de Ur. En el capítulo 11, en el verso 31, dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Los hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán.
y vinieron hasta Harán y se establecieron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Harán, Taré no alcanza a llegar a las tierras de Canaán, pero sí abandonó Ur de los Caldeos, y tal vez sea esta una de las razones por las cuales abandonan. Por eso Hachén le dice en el capítulo 12 a Abraham, ¿no es cierto?, al que te bendijere yo lo voy a bendecir, y al que te maldijere yo lo voy a maldecir. Porque estas eran las consecuencias que estaban teniendo ellos seguramente en la tierra de Ur, donde la gente estaba maldiciendo a Abraham, donde no estaban de acuerdo con el pensamiento de Abraham, con el pensamiento de su padre Taré, y su padre prefiere sacar su hijo de allí, su sobrino de allí, su nuera de allí, alejarlos de esta situación que se estaba viviendo, donde el pueblo ya había entrado en una rebeldía profunda. Muere Taré, el padre de Abraham, y es allí donde aparece Elohim, ¿no es cierto?, para hablar con Abraham y hacerle promesas a Abraham, donde dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Esta es una de las promesas que le hace el Eterno a Abraham. Voy a hacer de ti una nación grande. Piensa usted que los hombres se habían unido para hacer una gran ciudad, también una torre que representara la soberbia que ellos tenían. Y si somos esparcidos, esta torre donde quiera que vamos la vamos a levantar, y este va a ser símbolo de esta rebeldía. Por ende, esta torre que probablemente que se construyó, que ellos hicieron en Babel como símbolo de rebeldía, como señal, ¿no es cierto? Si llegaban a ser esparcidos, donde se fueran iban a levantar esta torre, y los demás pueblos iban a reconocer, ¿no es cierto?, que allí estaba el mismo pensamiento que se nació allá en Babel. Esta torre, lo más probable que sea el famoso obelisco que hoy día nosotros conocemos y que está en gran parte del mundo. Acá en Chile, ¿no es cierto?, tenemos varios obeliscos, no tan grandes como los tienen otros países, como por ejemplo el de Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y así, varios países que tienen obeliscos de un tamaño muy, muy alto, ¿ya? Y haciendo investigaciones, ¿no es cierto?, la mayoría de estos obeliscos que se han creado han sido, ¿no es cierto?, incluso en homenaje a algunos presidentes, y cuando uno lee la historia de ese presidente que lo homenajearon levantándole un obelisco, fue un presidente de rebeldía, un presidente que se alejó y que fue contra las leyes de Dios, ¿ya? Así que es una teoría, es una cosa que hay que investigarla bien, pero todo indica que el obelisco, por los datos que se han recogido, por la arqueología donde ha encontrado obeliscos antiguos, datan más o menos, ¿no es cierto?, de alguna de estas fechas, y es probable que sea entonces esta torre que ellos levantaron allí en Babel, esta especie de obelisco, como señal de rebelión, ¿ya? Ese era el tema. Y si somos esparcidos por la humanidad, nosotros nos vamos a reconocer. Donde hay obelisco, vamos a ver que allí hay un grupo que piensa como nosotros, que actúa como nosotros. Esa era la intención de Babel, ¿ya? Y por supuesto Abraham no estaba de acuerdo con eso, Taré, su padre, no estaba de acuerdo con eso, y probablemente habían maldiciones hacia su familia, había opresión, y Abraham ve que esta nueva civilización, esta nueva humanidad, después del diluvio, comienza a perderse, y Abraham a lo mejor se desilusiona
y dice, ¿dónde vamos a parar? ¿Qué va a ser de nosotros? Y es aquí donde el Eterno entonces le hace estas promesas. Vete de aquí, aléjate de aquí de toda esta situación, yo te voy a mostrar una tierra donde te vas a ir y voy a hacer de ti una gran nación. No una nación como la que tú estás viendo que se está perdiendo. Voy a ser una nación santa. ¿Ya? Así que para allá va la cosa, ¿no es cierto? Aquí vamos a ir entendiendo entonces por qué estas promesas que el Eterno le hace a Abraham. Porque Abraham estaba viendo todo ese tipo de cosas. Pero Abraham, para que no se desilusionara, no se desanimara, aparece Hashem en su vida y le dice, yo te voy a mostrar una tierra. Voy a hacer de ti una nación, no como esta, que está en rebeldía. ¿Ya? Le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Ya? Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire qué promesa le está haciendo Hashem a Abraham. Hasta ese momento, Abraham estaba viendo que las familias de la tierra se estaban perdiendo, que se estaban sumiendo en esta idolatría, en esta rebeldía contra Dios. Sin embargo, Hashem le dice, tú vas a ser bendición. Y por ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué promesa más linda le está haciendo Hashem a Abraham? Porque Abraham estaba viendo todo lo contrario, pero él le dice, no, en ti van a ser benditas las familias de la tierra, se van a recuperar, se van a restablecer, se van a sanar. Y esta es una de las primeras promesas que le hace Hashem a Abraham. ¿Ya? Y por supuesto, Abraham cree, ¿ya? Y sale de esa tierra, camino entonces en busca de esta tierra que Hashem le había mostrado. Ya en el capítulo 15, ¿no es cierto?, nosotros encontramos otra conversación que tiene Abraham con Elohim, donde dice lo siguiente, en el capítulo 15, verso 1 en adelante. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si la puedes contar, escuche bien, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, no por cualquier cosa, sino porque Abraham creyó más allá de lo natural que puede creer un ser humano y obedeció. Por eso fue una fe extraordinaria, una fe ejemplar, y por eso se ganó el título de padre de la fe, porque su fe fue muy tremenda. Y esta es una de las señales de que Abraham tenía una fe tremenda. Y cómo lo mostró que tenía una fe tremenda, obedeciendo. Es decir, yo muestro mi fe obedeciendo. Así se muestra la fe, ¿ya? Si no obedezco, no tengo fe, dice Santiago. Y le dijo el Eterno a Abraham,
lo saca afuera de su tienda, de su carpa donde él vivía en la noche, y le dijo que mirara las estrellas. Si las puedes contar, yo te prometo que así de grande va a ser tu descendencia. Y Abraham se pone a contar las estrellas. Creyó en la promesa, tuvo fe y obedeció. Y se puso a contar las estrellas, cosa que él no podía hacer. El Eterno lo mira y entonces le dice, mira, por haber creído, voy a hacer como que tú las contaste. Te lo voy a contar por justicia, porque eso es lo justo. Yo te prometí algo y tú obedeciste, aunque tú no lo puedes hacer. Y ahí está entonces una fe extraordinaria. No solo eso, Abraham creyó también que su hijo podía resucitar. Cuando el Eterno lo llama, ¿no es cierto?, a sacrificar a su hijo, lo lleva para matarlo, lo lleva para ofrecerle un holocausto, pero él pensó que aunque lo quemara, lo convirtiera en ceniza a su hijo, el Eterno lo iba a levantar de nuevo, lo iba a revivir, y él iba a volver con él a casa. Esa fe extraordinaria de Abraham, ¿no es cierto?, lo llevó a ganarse el título de padre de la fe. Y todo esto nace, ¿no es cierto?, porque Abraham no estuvo de acuerdo con la rebeldía que fue formándose la nueva sociedad después del diluvio, donde quisieron, ¿no es cierto?, rebelarse contra Dios, y Abraham no estuvo de acuerdo con eso. El Eterno le promete una nueva ciudad, le promete que va a ser una nación grande de él, una nación justa, le promete, ¿no es cierto?, que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por él, ¿ya? Y va a haber una cosa más linda y extraordinaria de lo que él estaba viendo en ese momento, donde él vio que las familias de la tierra se estaban perdiendo, pero él le dice, no, yo te hago una promesa que las familias de la tierra van a ser benditas en ti. Así que ahora vamos a entender los dichos del apóstol Pablo. Y allí podemos entender todas las promesas que tiene, ¿no es cierto?, Abraham con el Eterno, que les promete a Abraham, ¿no es cierto?, una serie de promesas, todas relacionadas con una nueva tierra, con una gran nación, ¿no es cierto?, y que su descendencia iba a ser mayor que las estrellas del cielo y que la arena del mar, ¿ya? Es eso entonces lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Gálatas en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 6 en adelante, ¿no es cierto? Así creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Gálatas. Los que son de fe, los que abrazan la fe que tuvo Abraham, la promesa que abrazó Abraham, ¿no es cierto? Estos son hijos de fe. Son hijos de Abraham, ¿ya? Ahora vamos al libro de los Hebreos para poder entender los otros dichos de Pablo que hace mención justamente Pablo en la epístola que escribe a los Hebreos en el capítulo 11. En este caso, en el verso vamos a leer acá del verso 8 en adelante algunos versículos para entender aquí lo que Pablo también está diciendo con respecto aquí a Abraham. Dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, herederos de la misma promesa.
porque él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y construcción es Dios. Mire los dichos de Pablo. Pablo nos revela aquí, ¿no es cierto?, algo que no encontramos en el libro de Génesis, donde dice que salió Abraham creyendo sin saber dónde iba, creyó al Eterno, esperando una ciudad, dice, no una ciudad cualquiera, no una ciudad común, porque aquellos hombres que se habían rebelado contra Dios estaban haciendo una ciudad, como está escrito en Génesis capítulo 11, ¿no es cierto?, donde comienzan a construir una gran ciudad y a construir en esa gran ciudad una torre que los representara como rebeldes. Y por si eran esparcidos, donde fueran, iban a levantar esta torre que simbolizaba la rebeldía. ¿Ya? Pero Abraham salió, dice el apóstol Pablo, esta es una revelación que no encontramos en los otros libros, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En esa esperanza salió Abraham, con la esperanza de que el Eterno le iba a dar una ciudad, no construida por el hombre, no construida por la rebeldía del hombre, sino cuyo arquitecto, dice, iba a ser Dios. Mire lo que nos está revelando el apóstol Pablo, dice. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Tanto Sara como Abraham creyeron contra naturaleza, es decir, lo natural es que una persona, ¿no es cierto?, dé a luz en cierta edad o hasta cierta edad, pero aparte de eso, Sara era estéril. Entonces creyeron contra naturaleza, contra las leyes físicas, ¿ya? Y se metieron en un mundo espiritual extraordinario, donde las leyes físicas pareciera que no hacen daño. Y es aquí en esta esfera espiritual donde Abraham y Sara entran y creen de una manera extraordinaria, de una fe extraordinaria. ¿Ya? Dice, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como de las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para devolver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dice el apóstol Pablo, definitivamente ellos estaban con la visión de encontrar una ciudad, pero no cualquier ciudad, una ciudad cuyo arquitecto es Dios, una ciudad celestial. Abraham, la fe de Abraham llegó más lejos de lo que uno puede imaginar. Abraham, por ejemplo, cuando le piden a su hijo en sacrificio, él no pensó, cuando yo esté allá, el Eterno se va a arrepentir y me va a decir, mira, déjalo, yo te creo. Abraham no pensó en eso. Abraham pensó que él iba a sacrificar a su hijo, lo iba a quemar y que de la ceniza el Eterno lo iba a levantar. Creyó más allá. Sin embargo, lo que menos pensó fue lo que Dios hizo. Él le dijo,
quita tu mano de tu hijo, ¿no es cierto? Porque yo sé que tú crees en mí. Y libera a Isaac. Pero Abraham creyó más lejos. Incluso cuando él le hace una promesa de una tierra prometida y de una gran nación y de una gran ciudad, él no pensó en una ciudad física hecha por mano de hombre, sino pensó en una ciudad más allá, una ciudad diseñada por el mismo Elohim, por el mismo Dios eterno. Una ciudad, dice él, celestial. Así que imagínese la fe de Abraham. Y aquí vamos ya entendiendo muchas cosas, ¿no es cierto? Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y habiéndole dicho, en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahí está entonces, ¿no es cierto?, donde Abraham cree definitivamente en la resurrección o la resucitación en este caso. En otras oportunidades le he dicho que hay dos términos en la Biblia, resucitación y resurrección, que pareciera que es muy similar porque ambos vuelven a la vida, ¿ya? Pero hay una diferencia. Resucitación es una persona que vuelve con su mismo cuerpo y que más tarde vuelve a morir. Y en la Biblia encontramos mucha resucitación. Está Lázaro, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento está el hijo de la viuda de Sarepta, ¿no es cierto? Y así encontramos varias resucitación, pero esas personas volvieron a la vida y después con los años volvieron a morir. Sin embargo, la resurrección es distinta. La resurrección, la persona que vuelve a resucitar, resucita con un cuerpo glorificado, donde nunca más vuelve a morir. Esa es la diferencia. Por eso se dice que Yeshua es el primogénito de la resurrección, porque nunca antes ha resucitado otra persona. Él es el primero que ha resucitado. Y allí muchos se confunden, ¿no es cierto? ¿Cómo el primero si resucitó, ¿no es cierto? Lázaro, si resucitaron otros personajes en la Biblia. ¿Por qué se dice que Yeshua es el primogénito? Porque Él es el primogénito de la resurrección. Los otros casos fueron resucitación. Ahí está la diferencia. ¿Bien? En este caso Abraham creyó en la resucitación, ¿no es cierto?, de que su hijo iba a volver a la vida. Bien, sigamos. Y ya estamos por terminar, ¿no es cierto? Ya entonces hemos entendido por qué el Eterno llama a Abraham y le promete, ¿no es cierto?, una nueva tierra. Le promete que las familias de la tierra van a ser bendecidas en él. Le promete una nueva ciudad. Pero Abraham cree más allá de lo que la mente humana puede imaginar. Su fe va más allá, más profunda. Y él cree en una ciudad celestial, en una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Mire qué tremendo esto, amados hermanos. Porque en el libro de Apocalipsis, justamente Dios le revela a Juan y le muestra una ciudad celestial en el capítulo 21, verso 9 en adelante. Vamos a leer aquí unos varios versículos para entender aquí lo que dice Juan en su visión, que el Eterno le muestra, ¿no es cierto?, y donde le hace una gran revelación, dice. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras
y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el duodécimo jacinto, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo. Mire qué interesante. En esta nueva Jerusalén no hay templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mire, amados hermanos, que bella es la palabra del Eterno. Cómo la fe de Abraham, que lo llevó a creer en las promesas de Elohim, donde le ofrece una ciudad, donde le ofrece una nación santa, donde le ofrece que todas las familias de la tierra van a ser restauradas, van a ser prosperadas, van a ser bendecidas en la fe que él tiene, mientras él estaba viendo, ¿no es cierto?, la rebeldía de la gente después del diluvio, que decide rebelarse, que decide ir contra su Creador, que decide hacer prácticas contra las leyes que el Eterno tenía establecido para la humanidad. Todas estas cosas Abraham la comienza a ver, sin embargo el Eterno habla con él y lo consuela y le ofrece, ¿no es cierto?, una nueva nación, una nueva tierra, una nueva ciudad. Pero Abraham
cree más allá de lo que el hombre puede creer, desafiando las leyes físicas. Y él cree que el Eterno le va a dar una ciudad cuyo arquitecto es Dios, una ciudad celestial. Y es esta ciudad que justamente le muestra el Eterno a Juan, ¿no es cierto?, allí en la isla de Patmos. Una nueva Jerusalén descender del cielo. Una ciudad celestial, una ciudad extraordinaria. Hoy día se dice que una de las ciudades más lindas y más bellas del mundo es Singapur. Pero Singapur, al lado de la Nueva Jerusalén, no es nada. Sus calles son de oro, pero tan refinado que es como un cristal. Sus muros, sus puertas van a ser perlas. Imagínense lo tremendo de esta ciudad que Abraham la vio y la creyó por fe allá. Cuando la nueva humanidad, después del diluvio, se rebela contra Hashem. Y él le hace esta promesa. Y no solo a él, sino le dice que todas las familias de la tierra que abracen la fe de Abraham estarán allí en esta nueva ciudad. Tal como lo dice el libro de Apocalipsis, entrarán allí todos los que estén inscritos en el libro del Cordero. Así que es una promesa muy maravillosa, y es una promesa que hoy día, podemos decir, no se ve tan lejana, que está llegando, podríamos decir, a su cumplimiento. Cuánto falta no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto, amados hermanos, que la Jerusalén que se conoce hoy día en Israel no existirá más. Esa Jerusalén será demolida, será quitada, porque va a descender una nueva Jerusalén y se establecerá allí. Y hoy día, amados hermanos, estamos viendo, ¿no es cierto?, y es aquí donde a lo mejor tenemos que tomar conciencia, porque hoy día estamos viendo prácticamente que se está levantando un odio contra Israel, donde no sabemos en qué momento van a atacar a Israel, cuántas naciones se van a unir, qué es lo que va a ocurrir. Pero allí se está generando una bomba de tiempo, amados hermanos, una bomba de tiempo que no sabemos en qué momento va a explotar esta situación, ¿ya? Y esto nos debe poner en alerta a nosotros en el sentido de que si esa Jerusalén va a ser destruida, significa que muy pronto va a descender aquella Jerusalén que vio Juan en la isla de Patmos, aquella ciudad que vio Abraham por fe y que abrazó esta esperanza y que la va a ver en la resurrección. Va a ver esta ciudad en la que él creyó y en la que él esperó, donde estarán también todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro de la vida. Qué promesa más bella, amados hermanos. Y esta situación ya la estamos viendo cómo se está preparando todo esto, amados hermanos, de esta bomba de tiempo, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Muchos están levantando teorías, ¿no es cierto?, porque los que tienen el conocimiento se están dando cuenta de que aquí va a ocurrir algo, ¿ya? De que aquí va a ocurrir algo. Y al parecer, amados hermanos, no estamos hablando de un gran lapso de tiempo. Aquí la cosa se ve casi inminente, ¿ya? Y no porque a mí se me ocurra, sino porque lo han dicho los políticos que tienen el poder, ¿ya? Ustedes están viendo las amenazas de Rusia, ¿no es cierto?, que ellos, si los presionan, ellos podrían actuar y reaccionar con bombas atómicas, ¿ya? Por otro lado está, ¿no es cierto?, la campaña presidencial en Estados Unidos, donde se han hecho declaraciones fuertes y a lo mejor no todos han visto las noticias o no todos toman en cuenta las palabras que están diciendo los gobernantes,
pero en el debate que hubo, ¿no es cierto?, entre Trump y la candidata Harris, ¿no es cierto?, se dijeron allí cosas muy profundas. ¿No es cierto? La candidata dijo que en su gobierno, si ella sale de gobierno, ella va a defender los intereses de Estados Unidos y que no le interesa la paz con Rusia, ni con nadie. Mientras ella defienda los intereses de Estados Unidos, no le interesa la paz mundial. Imagínense a ese nivel de pensamiento, decir, no me interesa quién muera aquí. Ya, si mueren los rusos, si mueren los ucranianos, si mueren los israelitas, si mueren los de otra nación, no me interesa. Lo que me interesa son los intereses de Estados Unidos. Esa es la mentalidad de esta candidata. Así que saque usted sus propias conclusiones. Si ella sale de presidente, ¿qué le queda a Israel? Porque hasta donde tenemos noción, ¿no es cierto?, de los pensamientos de ella no va a apoyar a Israel. Menos si están en juego los intereses de Estados Unidos. No le interesa la paz, ¿ya? Así que por ese lado, imagínense lo que puede ocurrir. Por otro lado, Donald Trump, ¿no es cierto?, dice que él piensa todo lo contrario, que él, si sale de presidente, él va a llamar a Putin, va a llamar, ¿no es cierto?, a Zelensky, va a llamar, ¿no es cierto?, a China y va a lograr, según él, conversar con ellos y llegar a un acuerdo y establecer la paz, ¿ya? Aunque tenga a lo mejor que ceder ciertos intereses de Estados Unidos. Y ahí está el conflicto ahora, porque a Trump le tienen miedo de que salga de presidente, porque él va a frenar muchas cosas probablemente con esta agenda que hay, ¿no es cierto?, en camino 2030. Entonces, que salga Trump a ciertos políticos no le conviene. Y no sabemos qué va a ocurrir realmente en noviembre, ¿no es cierto?, cuál va a ser la situación que allí va a ocurrir, porque de eso va a depender también que explote esta bomba que está allí, digamos, presionándose, ¿no es cierto?, como una olla a presión, y que en algún momento esta cosa va a reventar. Así que el tiempo es inminente. ¿Qué va a ocurrir? No lo sabemos. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sabemos, pero sabemos que va a ocurrir. Eso sí que sabemos, de eso sí estamos seguros, ¿ya? Así que, amados hermanos, este es el llamado. Conociendo nosotros las Escrituras, teniendo la profecía más segura, que es la palabra del Eterno en nuestras vidas, es el momento que empecemos a reflexionar, que empecemos a recapacitar, que empecemos a velar en oración, en busca de la palabra, en hacer techubá, en arrepentirnos, en ordenar nuestras vidas, en acercarnos al Señor, ¿ya? Hoy día muchas iglesias se están quejando de que la membresía no está llegando, no está llegando a escuchar la palabra del Señor, no está llegando a compartir, se están alejando en vez de acercarse. Y este es un llamado, amados hermanos, a esforzarse, a estar unidos, a buscar la unidad, a seguir el ejemplo de los apóstoles cuando ellos comenzaron, ¿no es cierto?, a abrazar esta fe, a creer en Yeshua como el Mesías, donde ellos buscaron la unidad, porque pensaron, ¿no es cierto?, que la venida y el regreso de Cristo iba a ser inminente para ellos en su tiempo, y lo buscaron de esa manera. Hoy día que nosotros tenemos otra información que ellos no tenían en ese momento, y que hoy día podemos decir, la cosa aquí se está viendo, ¿no es cierto?, de bien oscura, tomando colores de hormiga, como se dice acá en Chile, la cosa está tomando color de hormiga, es decir, está tomando tintes bastante negros esta situación. Más bien debiéramos unirnos, más bien debiéramos reunirnos, más bien debiéramos congregarnos como iglesia, juntos, compartir, escudriñar la Escritura, llevarnos en oración y hacer una serie de cosas, ¿no es cierto?, copiando lo que hicieron los apóstoles al principio de cuando se establece la iglesia. Debiéramos estar haciendo eso y no alejándonos.
Así que ese es el llamado, amados hermanos, para que abracemos esta promesa que tuvo Abraham, este deseo que tuvo Abraham, ¿no es cierto?, de poder ver esta ciudad, no cualquier ciudad, sino una ciudad hecha por el arquitecto de los arquitectos, Elohim, Jehová, el Eterno, una ciudad celestial, que Juan la pudo ver, ¿no es cierto?, en la isla de Patmos, descender esta nueva Jerusalén. Así que Jehová Shalom, si el Eterno nos permite, nos vamos a estar viendo la próxima semana para estar hablando de la palabra del Señor. Así que nos vemos entonces, si Dios nos permite, el próximo lunes. Amén.